El sistema circulatorio es el medio a través del cual los nutrientes llegan a las células de nuestro cuerpo y los desechos son retirados de ellas. Está constituido por el corazón, las venas y las arterias, y su buen funcionamiento es esencial para que podamos gozar de una buena salud. Además, el sistema circulatorio tiene una estrecha relación con otras estructuras de nuestro cuerpo, como el aparato respiratorio. Así, el oxígeno que se transporta por nuestras arterias es capturado de los pulmones, movidos por otro músculo involuntario, el diafragma. Los latidos de nuestro corazón representan la existencia de la vida. La constancia y la frecuencia con la que late permiten que podamos trasladar su actividad a nuestros movimientos, y su íntima conexión con el cerebro hace que sea el lugar donde situamos nuestras emociones. En su interior hay 4 cavidades que juegan un papel esencial: 2 aurículas y 2 ventrículos. Así, cuando la sangre llega al corazón, el ventrículo derecho la impulsa hacia los pulmones. Allí, la sangre recoge el oxígeno inspirado y deja el dióxido de carbono que es expulsado a través de la expiración. La aurícula izquierda recoge esta sangre ya oxigenada y, mediante la contracción, permite que salga hacia las células de nuestro cuerpo a través del ventrículo izquierdo. Todo esto con la perfección de una máquina con la mejor tecnología. La sangre, medio de transporte del alimento de nuestras células y de los componentes que las protegen, circula por venas y arterias. El hecho de que recorra todo nuestro cuerpo y sea tan abundante la hace una buena prueba de diagnóstico para muchas enfermedades. Nuestra alimentación y el ejercicio físico tienen una gran importancia en los elementos que la componen y su proporción y por extensión en la forma y manera que cuidamos a nuestras células. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido fluido que circula por nuestros capilares, venas y arterias, llevando consigo, entre otras cosas, oxígeno y nutrientes a nuestro cuerpo. La sangre contiene elementos sólidos y líquidos. Entre los sólidos podemos encontrar los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. El elemento líquido de la sangre se conoce como plasma. Cada elemento de la sangre cumple una función vital para el organismo. Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, se encargan de defender el organismo de cuerpos extraños o agentes infecciosos. En otras palabras, si nuestro cuerpo fuese una ciudad, los glóbulos blancos serían los policías de nuestro cuerpo. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, son los encargados de distribuir el oxígeno y los nutrientes a nuestro cuerpo, y también se encargan de extraer los desechos. Esta sería la clase trabajadora de nuestro cuerpo. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, están encargadas de detener hemorragias por medio de la coagulación. Las plaquetas también son responsables del crecimiento de otras células, reparando así cualquier corte o quebramiento de tejido. Las plaquetas serían los doctores de nuestro cuerpo. El plasma está compuesto por un 90% de agua, y el resto son múltiples sustancias, incluyendo proteínas. El plasma es el que hace posible el transporte de todos los elementos en la sangre. La sangre humana se divide en 4 tipos sanguíneos: A, O, B y AB. Cada tipo tiene también otra subdivisión denominada RH positivo o RH negativo. Los donantes portadores de una proteína que está presente en la superficie de los glóbulos rojos son RH positivo. Si no son portadores de esta proteína, son RH negativo. Cada persona tiene un grupo sanguíneo. Cuando es necesario recibir una transfusión, es necesario recibir sangre que sea del mismo tipo o que sea compatible con nuestro tipo sanguíneo.
Los grupos sanguíneos explicados. La Sociedad Internacional de Sangre y Transfusión reconoce 32 grupos sanguíneos, pero los más importantes y en los que se enfocará este video será el A, B, O y el RH. Estos grupos fueron descubiertos en 1900 por el Dr. Karl Landsteiner, quien se hizo la pregunta de por qué algunas personas morían y otras no al transferirles sangre. Gracias, doctor. Entonces empecemos. Como todos sabemos, la sangre tiene glóbulos rojos y estos glóbulos rojos a su vez pueden o no tener en su superficie tipos especiales de proteínas. Hay quienes tienen tipo de proteínas, digamos A, y también los hay los que tienen B. Pero también hay quienes tienen las dos juntas, digamos A, B, y hay quienes no tienen ninguna, digamos O. Estas proteínas son llamados antígenos, los que se encargan de defender al organismo cuando encuentran a un agente extraño, para lo cual crean anticuerpos. En caso de que un receptor requiera transfusión de sangre, los tipo A crean anticuerpos contra los tipos B, por lo que si intentan ingresar querrán eliminarlos. Los B crean anticuerpos contra los A, así que harán lo mismo. Los AB no crean ningún anticuerpo y reciben a todos por igual. Pero los O, debido a que no tienen ni A ni B, generan anticuerpos contra todos los demás. Una mala transferencia de sangre es muy peligrosa. La de la izquierda es sangre transferida de la manera correcta, la de la derecha es sangre transferida de manera incorrecta. Como se puede ver, los glóbulos rojos están aglutinados y esto causará de manera casi segura la muerte. Para entender esto mejor y evitar confusiones y algunos muertos, usaremos esta tabla en la cual mezclaremos los tipos de sangre y veremos qué mezclas son permitidas y qué mezclas no. Para la persona que tiene antígenos A, el antígeno B es extraño, extranjero, así que creará anticuerpos contra el tipo B. Así que mezclaremos el tipo A con el tipo A. Todo está bien porque es el mismo, pero si a esa persona se le transfiere sangre de tipo B, ahí está el problema porque ese antígeno B se mezclará con los anticuerpos B que ha creado A. Y aquí es donde la sangre se aglutinará. Si lo transfieres con alguien que tiene AB, también hay un problema. La A está bien, pero recuerda que también hay B, así que también se aglutinará. Ahora con la O no tiene ningún antígeno, así que el tipo A no puede generar ningún anticuerpo contra él. Así que O está bien. En el caso del tipo B, no se puede mezclar con el A, porque genera anticuerpos contra él. Obvio se puede mezclar con sí mismo, pero tampoco se puede mezclar con el AB, porque tiene A. Y el O también está bien. ¿Qué pasaría entonces con el tipo AB? Este tipo de sangre, al tener los dos tipos de antígenos, no genera ningún anticuerpo, por lo que puede aceptar cualquier tipo de sangre. Lo que pasa con el O es algo muy distinto. Si bien el tipo O no tiene antígenos, aún así genera anticuerpos si detecta un agente extraño. Así que los generará contra A y contra B. Por tanto, no puede recibir sangre de ningún otro tipo que no sea el de él. De acá se puede deducir que los O son los donantes universales, mientras que los receptores universales son los AB. Sé que se estarán preguntando dónde queda el RH positivo y negativo. Bueno, el RH es otro tipo de antígeno o conjunto de tipos. Si los tienes todos eres positivo y si no tienes ninguno eres negativo. Los 4 tipos de sangre pueden ser positivos o negativos, por lo que si se adhiere a lo que vimos arriba hacen un total de 8 tipos de sangre. Para el caso de transfusión, los RH positivo pueden aceptar positivos o negativos, pero los RH negativos es mejor si aceptan solo negativos. Sí, pueden aceptar positivos, pero lo pueden hacer solo una vez. Después de esto formarán anticuerpos contra los antígenos que recibieron, lo cual significa que nunca podrán recibir sangre positiva otra vez. Ahora, ¿por qué es importante donar sangre? Porque puede salvar vidas. Tu sangre la necesitan, por solo citar a algunos, mujeres que han tenido complicaciones del embarazo, niños con anemia severa y desnutrición, personas que han sufrido accidentes graves, personas que están siendo operadas y muchas personas con cáncer. Hay una constante necesidad por los donantes de sangre, ya que ésta solo puede almacenarse por un tiempo limitado. El corazón es el órgano principal del sistema cardiovascular. Es un músculo que late y bombea sangre al resto del cuerpo en forma continua. Las coronarias suministran al corazón el oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar eficazmente. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y otras sustancias circulan libremente hacia el corazón y otras partes del cuerpo. En una persona sana, las paredes de las arterias son lisas y de un grosor uniforme. Sin embargo, con el tiempo, un nivel alto de colesterol circulante puede generar la acumulación de depósitos grasos denominados placas. A medida que la placa se deposita, la arteria se endurece, se estrecha y pierde flexibilidad. Esto causa una enfermedad denominada aterosclerosis.
Cuando la aterosclerosis se desarrolla en las coronarias, la enfermedad se denomina enfermedad coronaria o CAD. Si la irrigación sanguínea se interrumpe seriamente, puede provocar un infarto de miocardio. Infarto de miocardio o MI es otro término con el que se denomina el ataque cardíaco. Si la obstrucción de una coronaria supera el 90%, el riesgo de padecer un ataque cardíaco aumenta, y es prácticamente un hecho cuando la placa obstruye completamente la arteria. Otra forma en que la CAD puede incrementar el riesgo de un MI es al desarrollar un coágulo. Frecuentemente se puede producir una fisura en el lugar donde se deposita la placa. Cuando esto ocurre, la sangre puede coagularse o aglutinarse en el lugar de la fisura, o bien puede desarrollarse un coágulo denominado trombo, capaz de crecer hasta obstruir completamente la irrigación sanguínea. El alcance del daño producido por un MI depende de la gravedad y la ubicación de la obstrucción y la rapidez con la que se reciba el tratamiento médico. Afortunadamente, existen diversas maneras de prevenir la aterosclerosis y disminuir el riesgo de ataque cardíaco. El exceso de colesterol es uno de los factores de riesgo más importantes para nuestro sistema circulatorio. Se acumula en venas y arterias, formando depósitos de grasa y dificultando así el paso de la sangre. Este fenómeno se denomina arterioesclerosis y contribuye a aumentar el fenómeno de estrechamiento de los vasos que se produce con la edad. Una dieta saludable y equilibrada impide este avance, pero en los casos en los que se produce una obstrucción grave, la cirugía es la solución adecuada. Uno de los procedimientos quirúrgicos recibe el nombre de angioplastia y consiste en abrir la arteria que se encuentra obstruida mediante un catéter. Este tubo flexible actúa como una especie de desatascador y en ocasiones lleva acoplado en la punta un stent o muelle. Esta pieza se queda dentro del paciente cuando termina la operación y tiene la función de evitar que se vuelva a producir la obstrucción. La anemia. La anemia es un trastorno sanguíneo caracterizado por una cantidad disminuida de eritrocitos, o bien una concentración disminuida de hemoglobina en la sangre, o bien un valor de hematocrito debajo de lo normal. Para entender esta definición, vamos a explicar brevemente qué es un eritrocito, qué es hemoglobina y qué es hematocrito. ¿Qué es un eritrocito? Los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos o hematíes, son células encargadas de transportar dioxígeno. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína de color rojo que es capaz de transportar dioxígeno. El principal componente de los glóbulos rojos es la hemoglobina. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es un término de evaluación para la sangre que describe el volumen de glóbulos rojos en la sangre en comparación al volumen de sangre total, que se expresa en un porcentaje. Ahora, volvamos a ver la definición. La anemia es un trastorno sanguíneo caracterizado por una cantidad disminuida de glóbulos rojos, o bien una concentración disminuida de hemoglobina, la proteína capaz de transportar dioxígeno en la sangre, o bien un porcentaje debajo de lo normal de glóbulos rojos. En la práctica, la anemia ocurre cuando tu sangre es incapaz de transportar dioxígeno de forma normal. Los signos y síntomas de la anemia son cansancio y falta de energía, falta de aire, taquicardia, corazón acelerado, palidez cutánea, piel amarilla, calambres, trastornos neurológicos, trastornos renales y trastornos digestivos. Sin embargo, si se padece de anemia crónica, esta toma lugar lentamente, a lo largo de varias semanas o meses, y no suele causar síntomas, debido a que el cuerpo se acostumbra. Sin embargo, en etapa más avanzada, los síntomas se manifestarán.
En el caso de la anemia aguda, los síntomas se manifestarán de forma rápida. La anemia aguda se origina mayormente por pérdida de sangre. Causas: poca producción de glóbulos rojos inefectiva, defecto en la síntesis del grupo Hem, defecto en la síntesis de hemoglobinas, inflamación intestinal crónica producida por la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca, no diagnosticados ni tratadas, úlcera gástrica, ciertos medicamentos y nutrición deficiente o mala absorción. El tratamiento de la anemia depende del tipo, la causa y la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, la anemia ferropénica es la más común. Lamentablemente, la cuarta parte de la población mundial tiene anemia. En algunos países, por falta de alimentos ricos en hierro. En otros, por la pobreza extrema. Y en otros, por la mala alimentación, aún teniendo la posibilidad de conseguir alimentos ricos en hierro. La anemia ferropénica se puede tratar con una dieta rica en hierro y vitaminas. Si crees que tienes anemia, ve donde un especialista de la... El sistema urinario está compuesto por 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones son órganos en forma de frijol. Cada uno tiene más o menos el tamaño del puño de la mano. Se localizan cerca de la parte media de la espalda, uno a cada lado de la columna vertebral. La función principal de los riñones es filtrar la sangre y eliminar del cuerpo los desechos y el exceso de agua y sal, los cuales se convierten en orina. La remoción de estas sustancias ocurre en minúsculas unidades llamadas nefronas. Cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefronas. La sangre entra en la nefrona a través de un lecho capilar llamado glomérulo y está rodeada por una estructura llamada cápsula glomerular. El glomérulo funciona como un filtro, mantiene a las proteínas y a las células en el torrente sanguíneo, pero permite que circulen hacia el túbulo contorneado proximal los desechos y el exceso de agua. A este proceso se le llama filtración. Enseguida, a lo largo del recorrido desde el túbulo contorneado proximal hasta el conducto colector, el líquido filtrado experimenta absorción de ciertas sustancias, proceso llamado reabsorción tubular, y vertido de otras, evento llamado secreción. Esto da por resultado final la orina, que circula por el conducto colector hasta llegar a las pelvis renales, en donde continúa hacia los uréteres. Los uréteres son 2 conductos, izquierdo y derecho, que miden de 20 a 30 centímetros de largo y conectan a los riñones con la vejiga. Su función es llevar la orina de los riñones a la vejiga. Por su parte, la vejiga es un órgano hueco flexible que almacena la orina. Sus paredes contienen músculo liso, que al contraerse produce la evacuación de la orina hacia la uretra. La uretra es el conducto que drena la orina de la vejiga hacia el exterior del cuerpo mediante el proceso de micción. En la mujer, la uretra mide de 3 a 4 centímetros de largo. En el hombre mide de 18 a 20 centímetros. En resumen, la orina se produce en los riñones, fluye por los uréteres, se almacena en la vejiga y es expulsada del cuerpo a través de la uretra. Pero además, los riñones liberan 3 importantes hormonas: eritropoyetina, que estimula a la médula ósea para producir glóbulos rojos; renina, que regula la presión arterial; y calcitriol, la forma activa de la vitamina D, que ayuda a mantener el calcio para los huesos.
Las infecciones del tracto urinario son una condición desagradable y dolorosa que afecta con más frecuencia a las mujeres, aunque también ocurre en los hombres. Se cree que 1 de cada 5 mujeres padece de infecciones del tracto urinario en algún momento de su vida. Una de las razones por la cual esta afección es más común en el sexo femenino es debido a su anatomía, entre otras cosas por la pequeña distancia entre el ano y la uretra, que facilita el paso de bacterias al tracto urinario. Estas infecciones pueden afectar los riñones, la vejiga y los conductos o tubos que se conectan entre ellos. Los síntomas más comunes de la infección en el tracto urinario son necesidad frecuente y fuerte de orinar, dolor y ardor al orinar, orina turbia que a veces tiene olor fuerte o contiene sangre, presión en la parte inferior del abdomen. La gran mayoría de las infecciones del tracto urinario son causadas por la bacteria E. coli, que generalmente se encuentra en el sistema digestivo. Las bacterias Clamidia y Mycoplasma pueden infectar la uretra, pero no la vejiga. A las infecciones del tracto urinario se le asignan diferentes nombres según donde ocurran. Por ejemplo, una infección de la vejiga se llama cistitis, una infección de la uretra se llama uretritis, la infección del riñón se llama pielonefritis. Los uréteres son muy raramente sitios de infección. Las infecciones urinarias se tratan comúnmente con antibióticos, pero pueden reaparecer, por lo que la prevención es muy importante. Los siguientes consejos le ayudarán a prevenir y o facilitarán el tratamiento contra las infecciones urinarias. Mantenga una buena higiene personal. Después de orinar, siempre limpie la zona con papel higiénico, sin olor, para evitar el paso de las bacterias del ano a la uretra. El área íntima debe lavarse al menos una vez al día con jabón neutro. Beba grandes cantidades de líquidos. Tomar mucha agua o líquidos ayudará a expulsar la bacteria que causa la infección. Consuma vitamina C porque esta aumenta la acidez de la orina y reduce el crecimiento de las bacterias. Orine cuando sienta la necesidad. Nunca posponga la micción. Mantener la orina en la vejiga durante un periodo prolongado de tiempo proporciona a las bacterias un lugar conveniente para su reproducción.